buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta tercera videoconferencia denominada Conflicto de Competencias, Análisis Jurisprudencial, y que hace parte del segundo ciclo de capacitación en derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Esta capacitación se desarrolla en coordinación con la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres. El día de hoy abordaremos el análisis del conflicto de competencias que se puede llegar a presentar entre las autoridades administrativas, entre los jueces y autoridades administrativas. ¿Quiénes son los encargados de dirimir dichos conflictos? Además de analizar los pronunciamientos del Consejo de Estado frente a esta importante temática. En el día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe la doctora Lina Patricia Rodríguez, abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho de Familia y magíster en Derecho de la Universidad Nacional, y quien actualmente se desempeña como coordinadora de autoridades administrativas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con una amplia experiencia en la docencia universitaria a nivel de posgrado en diversas universidades del país. Es un gusto tenerla aquí, doctora Lina Patricia. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. En primer lugar, quiero darle un agradecimiento muy especial a la rama judicial por convocarnos a sus espacios de gestión de conocimiento que realmente nos contribuyen mucho en el rol diario, tanto desde lo académico como desde lo institucional. En segundo lugar, quiero dar un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Marilucero Novoa, presidenta de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y claro está, pues a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Y para dar inicio al tema que me correspondió, que es el conflicto de competencias, me va a permitir proyectar una presentación para facilitar el seguimiento a la exposición de los temas que vamos a abordar. Bueno. En primer lugar, quiero hacer una relación de los temas que vamos a abordar el día de hoy, porque para hablar de conflicto de competencias, primero debemos abordar y comprender unos temas específicos. Primero, y es saber quiénes son las autoridades encargadas del restablecimiento de derechos de los niños, con quiénes son los que se presentan los conflictos de competencia. Segundo, hablar de los tipos de competencia que pueden generar estos conflictos. Posteriormente, vamos a hablar de esas autoridades y entidades que la ley ha facultado para dirimir los conflictos de competencia cuando se presenten, para posteriormente poder hacer ahora sí un análisis de los pronunciamientos del Consejo de Estado que ha realizado frente a este tema del conflicto de competencias. Frente al tema de autoridades competentes, y si bien ustedes ya pudieron desarrollar este tema con las anteriores sesiones con la doctora Cecilia Díez, vamos a hacer un pequeño recuento y contextualización. Recordemos que en materia de autoridades para el restablecimiento de derechos, la Ley 1098 ha establecido un principio de corresponsabilidad que indica que toda la sociedad, la familia y el Estado tiene el deber de responder por la garantía y la protección integral de los niños. Sin embargo, sí ha definido unas autoridades puntuales para poder adoptar unas medidas de restablecimiento, especialmente cuando se presentan vulneraciones y amenazas de derechos. Estas autoridades podemos catalogarlas acá como las vemos en la presentación, tres que son de tipo administrativo, como lo son el defensor de familia, el comisario de familia, el inspector de policía, una que es de tipo judicial, que son los jueces de familia, y como ya lo vieron y más adelante lo vamos a señalar nuevamente, tiene unas funciones específicas en el tema de restablecimiento de derechos. Y finalmente tenemos una autoridad que es muy importante resaltar, porque así como las autoridades administrativas y judiciales tienen competencias para adoptar medidas, ellos también, y son las autoridades tradicionales indígenas, quienes desde la Constitución política se les ha reconocido jurisdicción y en donde cuando se nos presentan casos de vulneraciones, amenazas de niños indígenas, siempre deberán ser ellos los primeros llamados a adoptar estas medidas. Razón por la cual también hay unos protocolos y unos procedimientos establecidos para poder desarrollar estos procesos cuando se ven involucrados la población indígena. Teniendo claro cuáles son las autoridades en materia de restablecimiento de derechos, vamos a abordar cuáles son los tipos de competencia que la ley ha establecido para delimitar cuando una u otra es competente en los casos. Para empezar, vamos a hablar de las autoridades administrativas.
Las autoridades administrativas, enfocándonos en defensores y comisarios de familia, las rige 4 competencias o tipos de competencias esenciales. La primera es la competencia territorial, que está establecida en el artículo 97 de la Ley 1098 del 2006. Esta competencia, ¿qué nos indica? Nos indica que la autoridad competente para restablecer los derechos de un niño es donde se encuentra el niño o niño adolescente. Y aquí quiero hacer o llamar la atención en un aspecto. La ley no nos dice que la autoridad competente es del lugar del domicilio o de la residencia habitual del niño. La ley nos indica que es el lugar donde se encuentre. Y si bien es cierto, en muchas ocasiones pueden confluir estos lugares y ser los mismos, en otras no lo son. Y voy a poner un ejemplo práctico para poder comprender un poco más la competencia territorial. Si tenemos un niño que es domiciliado acá en Bogotá, se encuentra toda su familia, su red de apoyo, su colegio, todo su entorno social se encuentra en Ciudad de Bogotá, pero lamentablemente es, digamos, involucrado en una red de trata de personas y es desplazado o se lo llevan a Cartagena y en Cartagena en una redada de la policía lo encuentran. En ese momento la Policía de Infancia y Adolescencia lo que debe realizar es ponerlo a disposición del defensor de familia de Cartagena. Es decir, en ese momento el niño se encuentra en Cartagena aún cuando su domicilio y su entorno social y familiar se encuentra en la ciudad de Bogotá. Una vez Cartagena, que es la autoridad administrativa de Cartagena, tiene conocimiento de esa situación, debe adelantar todas las actuaciones que ya desarrollaron con la doctora Cecilia Díez. Es decir, verificar los derechos, adoptar las medidas de restablecimiento de derechos competentes y adoptar, obviamente, pues digamos, esas medidas de urgencia a que haya lugar. Cuando el defensor de familia o el comisario de familia, si es del caso, adopta esas medidas de restablecimiento de derechos, podrá determinar si debe o no debe trasladar la competencia del niño al lugar de su domicilio o residencia habitual. Esta modificación de la competencia, quiero hacer una claridad muy importante, y es que esta modificación o traslado del lugar donde se encuentra el niño lleva consigo el traslado de la historia de atención. ¿Qué quiero decir? Y me explico. La competencia en materia de restablecimiento de derechos está allegada por el lugar donde se encuentra el niño, razón por la cual si durante el trámite del proceso de los 18 meses el niño se traslada de lugar, de ciudad, 3, 5, 6 veces, asimismo la competencia se trasladará de autoridad a autoridad. Es decir, que nosotros no podríamos indicar que donde comienza el proceso de restablecimiento de derechos obligatoriamente debe terminar, porque las competencias en materia de restablecimiento pueden variar a diferencia del Código General del Proceso. Acá existe, pues digamos, se pueden presentar algunas excepciones que podemos ver en los casos prácticos, y es cuando, por ejemplo, el traslado de competencias es un traslado temporal, cuando se nos presentan, por ejemplo, niños que tengamos que trasladarlos a otras ciudades por temas médicos, pero el traslado solamente va a ocupar una intervención médica y va a regresar a su sitio, digamos, de domicilio, donde se encuentra su familia. Esos traslados los denominamos traslados temporales y en este momento, pues, no requeriría un traslado de competencia necesariamente. Pero quiero llamar la atención en algo que el Consejo de Estado, porque si bien esta competencia no ha sido muy bien desarrollada por la claridad misma de la ley, el Consejo de Estado en una oportunidad en el año 2012 se hizo la claridad que la esencia de la competencia territorial es que exista la autoridad administrativa o un principio de inmediatez entre la autoridad y el niño. Es decir, que cualquier situación que requiera el niño pueda tener esa autoridad a la mano. No podríamos pensar que un niño se encuentra en Bogotá y la autoridad administrativa sigue siendo la de Bolívar, porque efectivamente la inmediatez no se estaría presentando. Esto podemos, digamos, contextualizar un poco de la competencia territorial. Existe otra competencia que es la llamada competencia subsidiaria. Y la competencia subsidiaria, ¿qué nos indica? En los municipios en donde no exista defensores de familia, las funciones que el código le ha atribuido a estas autoridades van a ser asumidas por el comisario de familia. Recordemos que en todos los municipios de Colombia no tenemos presencia de defensores de familia, al contrario de comisarías.
que efectivamente, de acuerdo con el decreto 4840 del 2007, que ahora está compilado por el 1069 del 2015, nos establece que todos los municipios de Colombia deben contar con comisarías de familia, razón por la cual en estos lugares en donde no haya presencia de defensores, estos comisarios de familia estarán facultados para actuar todo lo que puede realizar un defensor de familia. Solo se presenta una excepción y es la declaratoria de adoptabilidad. En estos casos, cuando un proceso de restablecimiento de derechos que esté asumiendo un comisario de familia perfile para adoptabilidad, deberá remitirlo al defensor de familia del centro zonal más cercano para que allí lo resuelva. En ese sentido, quiero concluir algo muy importante, y es que en esta competencia los comisarios tienen todas las facultades de los defensores. Únicamente la excepción es la declaratoria. ¿Por qué quiero hacer esta claridad? Porque hay múltiples consultas relacionadas con otros tipos de funciones, como por ejemplo, conceptos notariales, acompañamientos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, permisos de salida de país, elaboración de demandas. Todos estos trámites o estas funciones de los defensores también pueden desarrollar a los comisarios de familia en estos lugares donde no haya presencia. Y esto, como lo podemos observar en la presentación, ha sido también desarrollado en múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado, en donde ha analizado esta competencia subsidiaria y efectivamente ha establecido dos conclusiones claras. Solamente pueden asumir estas competencias los comisarios de familia en los lugares donde no haya defensor. En otros casos no lo podría hacer. Y segundo, tendremos la declaratoria de adoptabilidad como única excepción para realizar digamos, los trámites a través de los comisarios de familia. Continuando, vamos a hablar de una competencia que lamentablemente es de las competencias que han generado más discusión desde la expedición de la 1098, y es la competencia concurrente. ¿Qué nos indica la competencia concurrente? Y en primer lugar es importante aclarar que esta la desarrolló el decreto reglamentario de la ley 1098, el decreto 4840 del 2007. En este decreto lo que nos indican es que debe haber un criterio diferenciador para los casos en donde concurran tanto defensores como comisarios de familia. Este criterio diferenciador, ¿cómo lo ha establecido el decreto? Lo que nos ha indicado es que los defensores de familia garantizarán y restablecerán los derechos de los niños en las circunstancias de maltrato, amenaza o vulneración de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar, contrario a los comisarios de familia, que restablecerán los derechos en los casos en donde se presente o en el contexto de la violencia intrafamiliar. Como les indicaba, esta competencia es la que más discusión y lamentablemente más conflictos de competencia se presentan a diario. Para poderla comprender un poco más, el mismo decreto 4840 nos ha establecido que debemos comprender qué es violencia intrafamiliar, qué es maltrato infantil, como nos nombra precisamente la ley, qué es familia. Debemos comprender en contexto para poder realmente saber cuál es la finalidad de la ley. Para ello, traigo a colación lo establecido en la ley 575 del 2000, que nos establece qué es violencia intrafamiliar y nos indica que es toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro del grupo familiar. A su vez, como la misma ley lo veíamos ahora, me habla de maltrato infantil, vamos a retomar lo que estableció el artículo 18 de la ley 1098, que nos indica que se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación, abuso físico, psicológico, malos tratos, mejor dicho, todas las situaciones que puedan poner en riesgo a un niño lo llamamos maltrato infantil. Esto obviamente va ligado a lo que hoy contemplamos como violencias y pues digamos retomo un punto, lo establecido por el lineamiento de violencias del ICBF, que ha desarrollado lamentablemente las múltiples violencias a las que son digamos expuestos nuestros niños. Como les decíamos, ya entendiendo qué es maltrato infantil, qué es violencia intrafamiliar, debemos saber qué se entiende por familia a efectos de entender la ley. Y para ello vamos a remitirnos al artículo 2 de la ley 294 de 1996, que me dice, integran familia los cónyuges o compañeros permanentes, pero también el padre y la madre de familia,
los ascendientes o descendientes y todas las demás personas que de manera permanente se hayan integrados en la unidad doméstica. Esto es lo que hoy integro como familia, es decir, cualquiera de estas personas, padre, madre, ascendiente, descendiente o cualquier otra persona que esté dentro de la unidad doméstica, que cometa cualquier tipo de circunstancias de maltrato infantil o de vulneración de derechos, como la vimos hace un momento, podría constituirse como violencia intrafamiliar. Es decir, que en estos casos le correspondería al comisario de familia asumir el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, y en esta competencia quiero recordar que el año pasado tuvimos una reforma al Código Penal frente al delito de la violencia intrafamiliar con la ley 1959 que nos adiciona uno de los agentes agresores que pueden ser, pues digamos que pueden estar dentro del marco de la violencia intrafamiliar. Y lo que nos dice es que quien no siendo miembro del núcleo familiar se ha encargado del cuidado de uno o varios de un miembro de la familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que realice la conducta puede ser catalogado y juzgado por el delito de violencia intrafamiliar. En este sentido, de acuerdo con el concepto del Ministerio de Justicia, también se establece que esta reforma debe mirarse de una manera extensiva, es decir, también debería mirarse desde el ámbito administrativo, es decir, que los comisarios de familia también podrían adoptar medidas de protección en estos casos en donde pues, se presenten este tipo de vulneración. Siguiendo a la competencia prevención. La competencia prevención creo que es la competencia que más directamente responde al interés superior de la prevalencia de derechos de los niños. ¿Por qué? Esta competencia lo que nos indica es que independiente de todas las competencias que acabamos de ver, lo que le interesa al legislador es que siempre haya una autoridad de una manera oportuna, célere y sin ningún tipo de barreras para restablecer sus derechos. ¿Por qué? Porque efectivamente no podemos esperar a determinar primero quién es el competente. Lo primero que debemos hacer son las acciones de garantía de derechos. Es decir, si yo soy un comisario de familia y efectivamente la vulneración de la que me están poniendo conocimiento el día de hoy no hace parte, o el agresor no hace parte del contexto familiar, pero tengo el niño en este momento en mi despacho, no podría excusarme en ningún momento de la atención de ese niño. ¿Y qué tendría que hacer? Aplicar la competencia prevención. ¿En qué consiste? El decreto 4840 nos indica que esta competencia lo que, digamos, faculta a cualquier autoridad es a verificar derechos, abrir el proceso si es del caso y determinar las medidas provisionales o de urgencia que requiere el niño. Una vez adoptemos esas medidas, el niño esté ya alejado del peligro que está teniendo, ya podríamos ahí sí remitir la competencia a la autoridad competente. Pero esto ¿qué nos ayuda? A que el niño en ese lapso de tiempo lo alejamos del peligro, porque de no hacerlo, pues podría realmente poderse revictimizar o aún peor, llegar pues a unas vulneraciones con unas afectaciones muchísimo mayor. Por eso repito que esta competencia prevención es una garantía y es realmente demuestra el interés superior y la prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta competencia también está desarrollada en los lineamientos del ICBF, que recalcan lo que les acabo de explicar, y es que efectivamente lo primero que necesitamos adoptar son las medidas de restablecimiento de derechos, independiente que al día siguiente, como lo dice la norma, lo remitamos al competente. Pero lo importante es adoptar las medidas pues, urgentes que requiere el niño. Hasta aquí hemos terminado las competencias o los tipos de competencias que, digamos, determinan como esas facultades y obligaciones de las autoridades administrativas. Cuando hablamos de los jueces de familia, como lo explicaron en las sesiones pasadas, los jueces de familia, la ley les ha determinado unos aspectos para poder intervenir en las medidas de restablecimiento de derechos. Estos, digamos, asuntos o estos momentos en los cuales vienen a intervenir en estos procesos, uno es la homologación, como le hablaba la doctora Cecilia en la anterior ocasión, es cuando efectivamente se presenta alguna oposición a la definición de la situación jurídica por parte de la autoridad administrativa y se remitida al juez de familia. La revisión, cuando se presenta alguna presunta nulidad y debe ser remitida al juez para que la declare y, si es del caso, decida de fondo la situación jurídica del niño. Y
cuando lamentablemente las autoridades administrativas exceden los términos perentorios que tiene la ley y pierden competencia. En esos casos, los jueces de familia son competentes para conocer de los procesos de restablecimiento de derechos. Adicionalmente, tiene otra facultad, como la vamos a ver ahora, que es dirimir los conflictos de competencia entre las autoridades administrativas, y una facultad o una función esencial dentro del restablecimiento de derechos, y es que son la única autoridad que está facultada para adoptar la medida de restablecimiento de derecho de adopción. Recordemos que si bien los defensores de familia pueden declarar la adoptabilidad, la adopción es exclusiva de los jueces de familia. Una vez conocido o una vez haciendo un abordaje frente a los tipos de competencia tanto de las autoridades administrativas como las autoridades judiciales, vamos a analizar un poco y a evidenciar quiénes son las autoridades competentes para dirimir los conflictos de competencia y ya un poco acercarnos al tema que nos ocupa. Históricamente, o digamos de hace muchos años, el Consejo de Estado ha sido el llamado a dirimir los conflictos de competencia que se han presentado entre las diferentes autoridades administrativas, llámese defensor, comisario de familia, defensores y jueces de familia. Y antes de la expedición del Código General del Proceso, del 1 de enero del 2016, eran las únicas autoridades en las cuales se elevaban los conflictos de competencia. En su momento, cuando llegaba a presentarse, por ejemplo, conflictos internos entre defensores de familia, el Consejo de Estado lo remitía al ICBF, a su vez también en algunas ocasiones remitía al ente territorial cuando los conflictos eran internos entre comisarios de familia, y se atribuía la facultad de dirimir entre defensores y comisarios de familia. Aquí vemos uno de los ejemplos: en el año 2013 recalcaba su potestad de dirimir estos conflictos entre el ICBF, Defensorías de Familia, y entre los comisarios de familia, pues que están adscritos a los entes territoriales. Sin embargo, con la expedición del Código General del Proceso el 1 de enero del año 2016, recordemos que en el artículo 21 de este código se le facultó a los jueces de familia para dirimir estos conflictos de competencia entre defensores y comisarios de familia en torno pues a restablecimiento de derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, en este año se presentó una disyuntiva entre si este Código General había derogado tácitamente la facultad que tenía el Consejo de Estado. Por ello, se presentó y convocaron a una audiencia pública del Consejo de Estado para poder hacer un análisis frente a esta derogatoria tácita, y surtió finalmente un pronunciamiento del año 2016, en donde el Consejo de Estado hace un análisis desde artículo 21 y nos indica que efectivamente no eliminó en ningún caso la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Razón por la cual en este año, en el año 2016, determinó que todos los conflictos de competencia podrían ser dirimidos, de defensores y comisarios, podrían ser dirimidos o ya fuera al Consejo de Estado o a los jueces de familia. Solamente dejó criterio y era en el primer lugar donde se radicara este conflicto de competencias. Así pasó en el año 2016 y así, pues digamos, surtió por casi 2 años. Sin embargo, con la expedición de la Ley 1878 del año 2018, que recordemos que es la norma que modificó el Código de Infancia y Adolescencia, que se estableció, o esta norma que insistió en que los encargados de dirimir estos conflictos de competencia entre defensores y comisarios de familia serían exclusivamente los jueces de familia. En este sentido, de nuevo, el Consejo de Estado entra a hacer un análisis para determinar si efectivamente esta ley, digamos, excluía de su atribución de dirimir los conflictos de competencia entre defensores de familia y comisarios. Y acá observamos a su mano derecha, en el año 2018, efectivamente, el 22 de agosto del 2018, la Sala de Consejo de Estado realiza un análisis y extrae que efectivamente la Sala ya no es la llamada a dirimir los conflictos de competencia que susciten en razón de, digamos, los conflictos que se pueden presentar entre defensores y comisarios de familia, por lo cual recalca que serán
única y exclusivamente los jueces de familia quienes en adelante, es decir, posterior al 9 de enero del 2018, fecha de expedición de la ley o de su vigencia, que es el 9 de marzo del 2018, solamente le corresponderán a los jueces de familia dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre defensores y comisarios de familia. Esto en torno a las competencias y a los conflictos de competencia entre autoridades, entre defensores y comisarios de familia. Sin embargo, también se continúan presentando casos entre jueces, por ejemplo, y autoridades administrativas o autoridades indígenas y autoridades administrativas y pues entre ellos. En ese sentido, también se hace el análisis y efectivamente se establece que la Ley 1878 y el Código General del Proceso única y exclusivamente nos refirieron entre defensores y comisarios. Es decir, que la sala del Consejo de Estado, la sala de consulta de servicio civil, el Consejo de Estado, sigue siendo competente para dirimir los conflictos de competencia entre jueces y autoridades administrativas o jueces y autoridades tradicionales indígenas, como lo señalamos pues al principio de la exposición, quienes también son autoridades y tienen su jurisdicción. Es decir, vamos a hacer una manera de conclusión de quiénes son esas autoridades competentes para dirimir los conflictos de competencia. Tenemos primero que entender entre quiénes son. Si estamos hablando de entre autoridades administrativas, como ocurre con defensor y comisario de familia, le corresponderá al juez de familia. Si le corresponde si el conflicto se presenta entre jueces y autoridades administrativas, le corresponderá a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado. Ya tenemos en esa gráfica un poco los competentes para dirimir esos conflictos de competencia. Ahora, como evidenciamos históricamente, el Consejo de Estado, hablando de las altas cortes, ha sido la entidad pues, que ha tenido mayores pronunciamientos y digamos, nos ha permitido un poco unificar criterios frente a estos conflictos de competencia. En esta ocasión consideramos importante hacer un análisis de qué ha dicho o cuál ha sido el precedente del Consejo de Estado frente a estos conflictos de competencia que se pueden presentar entre las autoridades. Vamos a extraer un poco de algunos pronunciamientos que ha hecho el Consejo de Estado y vamos a empezar a hablar de los pronunciamientos que hacía antes de que se le quitara la competencia para dirimir los conflictos entre defensor y comisario. Cuando resolvía este tipo de competencias, el Consejo de Estado analizó múltiples conflictos de competencias relacionados con violencia sexual pues digamos, por miembros de la familia, lamentablemente, en contra de los niños y adolescentes. Aquí pusimos dos pronunciamientos del Consejo de Estado y un concepto de la Oficina Asesora Jurídica que hace un poco el análisis de esos pronunciamientos. ¿Qué nos indican? Y nos resaltan, y es que hace mucho tiempo, más o menos en el año 2000 y 2013, se tenía digamos, una mala práctica, por decir, y un análisis frente a la ley, en donde se establecía que la violencia sexual no había sido contemplado por la ley para tenerla en cuenta como una conducta de violencia intrafamiliar. Pero el Consejo de Estado en el año 2003 fue muy tajante y fue explícito en determinar que todas las vulneraciones, sean físicas, psicológicas y sexuales que se cometan por algún miembro de la familia también constituyen violencia intrafamiliar. Acá lo vemos un poco más claro, incluso hace un llamado en ese momento al ICBF, quien había determinado y había hecho un análisis para que los defensores de familia pudieran asumir esta competencia, y el Consejo de Estado dice no, la ley es clara, la ley tiene un contexto muy amplio de lo que es de tipos de vulneración y de afectación de los derechos de los niños e incluye la violencia sexual y no lo repite. Acá en esta segunda sentencia también miremos cómo hablan no solamente de los accesos carnales violentos, que a veces nos quedamos en este único tipo de violencia sexual, y recordemos que existen otros tipos como los actos sexuales, y el Consejo de Estado también analizó unos actos sexuales cometidos por un papá y una hija, en donde se estaba disputando la competencia entre el defensor de familia y comisario de familia. ¿Y qué nos dijo en ese momento? Hace un recuento de toda la normatividad que hemos expuesto el día de hoy y dice: es clara en la ley establecer que este tipo de agresión sexual también implica una violencia intrafamiliar, siempre y cuando obviamente sea cometido por algún miembro de su familia. En este caso era su papá, por obvias razones también pues entraba a ser competente.
Esto en temas de violencia sexual. En temas, digamos, de otros tipos de vulneraciones, también se ha pronunciado y se pronunció el Consejo de Estado cuando era competente y nos hablaba del maltrato físico, el maltrato psicológico, conductas desplicentes, violencia verbal, carencia de afecto y entorno familiar hostil. Así un contexto porque lamentablemente a veces nos quedamos con estos tipos de violencias que pues tienen unas afectaciones físicas y se nos olvida que la ley, como lo habíamos enunciado más adelante, también establece los daños emocionales, los daños psíquicos, que realmente son los que lamentablemente tienen más afectaciones en los derechos de los niños. Voy a hacer un énfasis en esta última sentencia de carencia de afecto y entorno familiar hostil, en donde el Consejo de Estado hace un análisis muy valioso, en donde establece que efectivamente a veces las conductas de violencia intrafamiliar no se ven de forma directa, sino que efectivamente son una secuencia de omisiones y una secuencia de unas conductas y un entorno que le estamos brindando a los niños que no son nada favorables. Y esos entornos no favorables dentro de la familia están conllevando a tener unas afectaciones en los niños. Incluso hemos notado, y este análisis que hace el Consejo de Estado habla de un joven o un niño que estaba en el consumo de sustancias psicoactivas. Y al hacer el análisis, él dice, este consumo, de acuerdo con la historia de vida, lo llevó una violencia intrafamiliar, porque fue una omisión, una carencia de afecto, una carencia de entornos familiares y un entorno familiar hostil. Entonces, miren cómo el Consejo de Estado también hace un contexto y nos dice que tenemos que tener una mirada muy amplia también al entorno de violencia intrafamiliar. Ahora, digamos que esto es un recuento entre cuando el Consejo de Estado dirimía las competencias entre defensor y comisario de familia, insisto, pero también vamos a retomar un poco, y aquí para terminar el análisis, un poco el pronunciamiento del Consejo de Estado, y es que con la 1878 y con los cambios que generó la 1878 y lamentablemente muchas interpretaciones que se han dado, también se están generando muchos conflictos entre jueces y defensores y entre jueces y comisarios de familia. Y como le indicaba, el competente para dirimir estos conflictos y sigue siendo el Consejo de Estado, quien el año pasado especialmente realizó y ha emitido una senda pronunciamientos de unos casos que han generado conflictos de competencia y en donde voy a retomar y hacer el análisis de dos pronunciamientos que cuando ustedes los vean realmente es la aplicación de lo que vimos en la anterior sesión, de los términos de los procesos de restablecimiento de derechos. El Consejo de Estado ha sido muy juicioso en analizar la ley e incluso ha establecido de una manera muy clara que la ley no admite interpretaciones más allá, porque con la sola lectura de la ley 1878 en tema de términos, digamos que se entiende con claridad, pues digamos, este aspecto de la ley. Voy a traer dos pronunciamientos, como les decía, uno el 12 de noviembre del año 2019, y en este caso una Defensoría de Familia remitió el proceso a un juez de familia por configurarse para ella una pérdida de competencia, debido a que había excedido ese término de seguimiento inicial sin haber emitido pues la prórroga ni haber definido de fondo la situación jurídica. Sin embargo, cuando llegó donde el juez de familia lo devuelve y le indica y le señala que debe aplicar el artículo 208 de la ley 1955 del 2019, en donde se le faculta a los defensores de familia o, digamos, se establece la posibilidad de ampliar los términos del proceso, como lo vamos a ver el día de mañana un poco más desarrollado. Y este juez lo devuelve y le dice al defensor, no se preocupe, usted si bien excedió los términos de seguimiento, tiene otra posibilidad que es aplicar el artículo 208. El Consejo de Estado hace un análisis muy juicioso y la respuesta es clara. Le dice, los términos de la 1878 que modifica la 1098 son perentorios, son improrrogables. Y efectivamente cuando usted los deja sobrepasar, se configura una pérdida de competencia y no podríamos utilizar este artículo 208 como una herramienta para poder afectar estos términos y poder dejar de manera indeterminada los procesos.
Aquí, digamos, si no bien no son todos los casos, porque hay jueces de familia también muy juiciosos y que conocen, digamos, a perfección y están aplicando a perfección la ley. Tenemos otros casos en donde jueces que efectivamente están argumentando esta facultad que estableció la ley para poder ampliar los términos. Como les señalo, mañana lo vamos a desarrollar un poco más claro. Pero el mensaje del Consejo de Estado es efectivamente, cuando yo dejo exceder los términos como autoridades administrativas dentro de los procesos, pierdo competencia. Y los jueces de familia no les está dable ampliarlos, prorrogarlos y menos aún aplicar una figura que lamentablemente se empezó a hacer eco en un tiempo, que es la habilitación de términos. Esta figura jurídica no existe y el Consejo de Estado ha señalado que efectivamente los jueces no lo pueden hacer. En este caso específico del 12 de noviembre del 2019, el Consejo de Estado, como ustedes lo evidencian, señala competente al juez de familia para definir la situación jurídica de fondo por haber perdido competencia en la Defensoría de Familia y no poder excusar y poder habilitar términos. También vemos otra sentencia que me parece muy importante, y es del caso de una defensora de familia que digamos, por un proceso que había sido remitido por la comisaría de familia, ya que la comisaría no podía declarar inadoptabilidad, se lo remite a la defensoría y la defensoría declara inadoptabilidad. Sin embargo, esta defensoría de familia, cuando fue remitido el proceso, no hizo un análisis de fondo de cómo se encontraba el proceso, hablando pues de debido proceso. Y nunca se percató que la comisaría de familia nunca había notificado el auto de apertura como lo indica la ley, es decir, de forma personal. Por esta razón, omite estas omisiones o estos yerros jurídicos y declara inadoptabilidad al niño. Sin embargo, cuando llega al comité de adopciones, pues de la regional correspondiente, quienes tienen un deber de hacer, digamos, una revisión, sin hablar que es una instancia, pero sí tienen que hacer un control frente a las actuaciones, evidencia que se presenta este yerro jurídico y remite directamente a la Defensoría de Familia para que lo remita al juez de familia por pérdida de competencia. El juez de familia, sin embargo, lo regresa a la Defensoría de Familia por considerar que no se había perdido la competencia porque había definido la situación jurídica en el tiempo oportuno. Es decir, para este juez, definir la situación dentro de los términos salva de la responsabilidad digamos, de notar una presunta nulidad, especialmente cuando se presenta una nulidad por indebida notificación. El juez lo regresa a la Defensoría de Familia y efectivamente se genera el conflicto de competencias. Y aquí el Consejo de Estado igualmente hace un análisis muy juicioso y efectivamente establece que el tema de los 6 meses, si bien la ley ha dicho que debo definir dentro de los 6 meses y es una de las causales para no perder competencia, también existe otra causal, como ya también lo ven desarrollado en la sesión pasada, y es que cuando se define la situación jurídica a tiempo, pero posteriormente a estos primeros 6 meses, por ejemplo, la autoridad administrativa detecta una presunta situación una presunta nulidad, como es el no notificar adecuadamente el auto de apertura, se presenta una, digamos, situación que le obliga a remitir el proceso al juez de revisión, para que este juez, efectivamente, una vez detectado esta nulidad, la declare y defina de fondo la situación jurídica. El Consejo del Estado lo que hace es hacer el análisis legal de la 1878 y como lo vemos, ¿qué es lo que hace? Declarar competente al juzgado promiscuo de familia de Antioquia en este caso para que resuelva la nulidad de las actuaciones adelantadas por falta de notificación del auto de apertura. Es decir, señor, digamos en estos casos, el juez que tuvo esta posición, no podríamos establecer que fallar por fallar cumple los términos. Debemos realmente hacerlo bajo el debido proceso porque, como lo estableció y como lo desarrolló muy bien la doctora Cecilia Díez, eso es un imperativo de la ley y no podemos obviarlo ni desde las autoridades administrativas ni desde los jueces de familia. A manera general, creo que estas sentencias de agosto del 2019, relativamente, digamos, nueva y reciente, y como les indicaba, el Consejo de Estado ha sido tan juicioso para hacer el análisis de la 1878, que el año pasado, también a finales de año, realizó una audiencia pública en donde convocó a muchas autoridades, entre ellas la Procuraduría, el ICBF, jueces de familia, la academia, para poder realmente hacer un análisis y una unificación de criterios.
Y estas sentencias creo que lo logran porque nos llegan realmente al convencimiento que la aplicación de la ley como está establecida, pues digamos que es el mejor camino para unificar los criterios. Esto de manera general, digamos en la exposición de conflicto de competencias, y a manera de conclusión, como les indicaba, creo que podemos decir que la ley tanto el de la 1098 como la 1878, como el decreto reglamentario 4840, han establecido los criterios para, digamos, determinar las competencias entre las autoridades administrativas y entre los jueces de familia, y obviamente también entre las autoridades tradicionales. Sin embargo, sí podemos hacer un llamado a las autoridades para evitar estos conflictos de competencia, pues digamos que en los mayores de los casos, porque pueden afectar el restablecimiento de los derechos de los niños. Pero también es muy importante, a manera de conclusión, que los jueces de familia y el Consejo de Estado, que son los responsables de dirimir estos conflictos de competencia, pueden hacerlo o deban hacerlo, pues digamos, dentro del margen legal, constitucional y sobre todo pues partiendo de este precedente de los pronunciamientos del Consejo de Estado que, insisto, han sido muy claros, y con esto vamos a lograr una unificación de criterios que seguramente va a impactar y vamos a evitar, pues digamos, generando estos conflictos de competencia. Muchísimas gracias y le retorno la palabra a la doctora María Lucero. Muchas gracias, doctora Lina Patricia, por su generosidad al transmitirnos con tanta claridad sus conocimientos acerca de este tema tan sensible y tan importante. Vamos al espacio de las preguntas y me refiero a la primera que se han hecho a través del chat de participación y es la siguiente. Mientras el conflicto de competencia se dirime por la autoridad competente, ¿qué sucede con el proceso? Bueno, muy importante la pregunta, de por sí no la alcanzamos a desarrollar en la presentación, y es que la ley sí fue muy garantista en ese sentido y digamos indicó que mientras se dirima el conflicto de competencias, la primera autoridad que conoció el proceso debe seguir estando pendiente del niño. El niño no puede parar el restablecimiento de derechos mientras dirimimos el conflicto, y todas las actuaciones que realice esta autoridad administrativa tendrán plena validez. Así, ya al final, digamos, de la resolución del conflicto de competencias determinen que la otra autoridad podrá tener plena validez esas actuaciones. Siguiente pregunta, doctora Lina Patricia. Si una autoridad administrativa actuó en el marco de un proceso y se declara que no es la competente, ¿qué sucede con lo actuado en el marco del proceso? Me adelanté un poco a la respuesta y efectivamente tiene plena validez todo lo que realiza esta autoridad, lo dice expresamente el Código de Infancia y creo que tendría toda la lógica porque pues todo lo estamos haciendo en el marco del restablecimiento. Recordemos que este proceso no es un proceso litigioso y que las autoridades realmente todas las actuaciones que están realizando las hacen en pro de la garantía de los derechos del niño. Tercera pregunta y última, doctora Lina Patricia. Cuando en un mismo proceso existen vulneraciones en el marco de la violencia intrafamiliar y otro tipo de vulneraciones externas, ¿quién es el competente? Bueno, de acuerdo con una de las sentencias o los pronunciamientos del Consejo de Estado, digamos que ha establecido que lamentablemente muchas veces la ausencia o digamos el entorno hostil de la familia puede conllevar a otras vulneraciones incluso de agentes externos, y ha preferido efectivamente concentrar en cabeza del comisario de familia todas las vulneraciones para que así se puedan abordar de una manera o desde un contexto integral. Muchas gracias, doctora Lina Patricia Rodríguez, por su generosidad al compartirnos su conocimiento, su experticia acerca de estos importantísimos temas, por su didáctica, técnica y metodológica disertación sobre los conflictos de competencias que pueden llegar a surgir dentro del proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pues recordemos que del correcto manejo y asignación de este tipo de procesos depende la efectiva y eficaz protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Agradecimiento especial a todas las personas que se conectaron a esta videoconferencia, a los servidores, empleados judiciales y a los distintos actores del sector justicia que se han interesado en nuestras videoconferencias y que seguramente van a redundar en el fortalecimiento de sus competencias para hacer más eficiente y más eficaz
sus funciones. Al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial, agradecimiento especial también. Queremos despedirnos con una frase del politólogo inglés William Carter. Solo podemos aspirar a dejar dos legados duraderos a nuestros hijos. Uno, raíces, y el otro, alas. Feliz tarde para todos y para todas. Muchas gracias.